efeméride con historia. Alfonso X ha pasado la historia con el apodo del Sabio. Puede que este apodo tan deslumbrante no haya dejado ver algunos aspectos de su vida que quizás le hubieran hecho merecedor de otro apodo menos deslumbrante. Ya me contaréis vosotros vuestra opinión. Alfonso X nació el 23 de noviembre de 1221 en Toledo. Ese día era San Clemente. Y otro día de San Clemente, pero 27 años antes, su padre Fernando III conquistaba la ciudad de Sevilla a los musulmanes. Por lo tanto, no es de extrañar que Alfonso se hiciera devoto del santo y protector del monasterio de San Clemente en Toledo. Muestra de ello fue la renta anual que otorgó a dicho convento de 100 maravedíes para vestuario de la abadesa y 400 para el resto de las monjas. La madre de Alfonso X fue una princesa alemana, Beatriz de Suabia, y era hija del duque de Suabia y de una princesa bizantina. Los historiadores señalan que Beatriz fue la responsable de promover el amor por la cultura tanto en la corte de Fernando III como en la de Alfonso X, algo que importó de su Alemania natal. Alfonso se casó con doña Violante de Aragón, hija de Jaime I el Conquistador y de Violante de Hungría. El enlace se llevó a cabo en Valladolid en el año 1246, cuando el rey tenía 25 años y ella 12. Doña Violante no se quedaba embarazada y esto impacientó a Alfonso, a quien se le pasó por la cabeza casarse con Cristina de Noruega. Esta princesa venía a España para casarse con uno de sus hermanos, pero eso quedó simplemente en una idea, porque cuando Cristina llega a España, doña Violante ya estaba embarazada. Ese será el primer hijo de los 11 que tuvieron durante su matrimonio. La primera fue una niña. Para los que no lo sepan y estéis interesados en conocer la historia de esa princesa, deciros que tengo un vídeo publicado sobre Cristina de Noruega y su aventura en España. Cuando Fernando III muere en Sevilla en 1252, sube al trono Alfonso. Tenía por aquel entonces 30 años. Antes de morir, Fernando III le dio un último consejo que el propio Alfonso contó. Le dijo: «Señor, te dejo de toda la tierra de la mar aquí, que los moros de rey don Rodrigo de España ganado hubieron, y en tu señorío queda toda, la una conquistada, la otra tributada. Si en este estado que yo la dejo lo supieres guardar, eres tan buen rey como yo, y si ganares por ti más, eres mejor que yo, y si de esto menguas, no eres tan bueno como yo». Después de oír este consejo, Alfonso se puso manos a la obra y quiso seguir con la cruzada proyectada por su padre. Esa cruzada tenía como objetivo conquistar el norte de África, y lo primero que va a hacer es construir un arsenal en Sevilla. Allí se hacen 10 galeras y las pone bajo el mando de un almirante. Pero su proyecto no queda ahí. Alfonso X piensa que si las órdenes militares se habían convertido en el medio más eficaz para luchar contra los musulmanes en operaciones terrestres, ¿por qué no iban a servir también para la misma lucha, pero en el mar? De hecho, así lo relata en su obra Las Partidas, donde textualmente dice: «Cabalgaduras son los navíos a los que andan sobre el mar, como caballos a los que andan sobre tierra». Es así como decide fundar el 16 de noviembre de 1272 una orden militar, pero, y aquí viene lo novedoso, una orden militar de carácter naval. La llamó la Orden Militar de Santa María de España, también conocida como la Orden de la Estrella. Su nombre no fue elegido al azar, en él se reflejaba su gran fervor mariano. Un dato llamativo en el nombre de la orden es la utilización del término España, porque en aquella época era más bien un concepto político en ciernes. Todas las órdenes militares tenían una determinada estética, y en el caso de la Orden de Santa María de España
Vestían una túnica negra y una capa roja en donde lucían la estrella dorada de 8 puntas, con la imagen de Santa María de Rosell, sosteniendo al niño en su brazo izquierdo y un ramo en la mano derecha. La sede de la Orden de Santa María de España la va a establecer en Cartagena. ¿Por qué en esa ciudad? Pues porque era una ciudad que él conocía bien, y es que en 1243 tuvo que desplazarse a la ciudad de Murcia representando a su padre que estaba enfermo. Tenía la importante misión de pactar con el rey musulmán la incorporación de Murcia a la corona de Castilla, y es en esa ocasión cuando se fija en la ciudad de Cartagena. ¿En qué sentido? Pues la considera una ciudad con una buena posición estratégica, tanto para que la corona de Castilla se abra al Mediterráneo como para controlar a los musulmanes, que hasta ese momento eran los dueños y señores de esas aguas. El primer almirante de la orden fue don Sancho, el hijo de Alfonso X, pero este duró muy poco en el cargo. Había otros asuntos que le interesaban más, como era la cuestión de la sucesión de su padre. Os cuento. Una vez fallecido Fernando de la Cerda, que era el primogénito de Alfonso, su segundo hijo Sancho quiere suceder a su padre, pero Alfonso X no está por la labor. Él daba prioridad a los hijos de Fernando de la Cerda sobre su segundo hijo Sancho, y lo hacía respaldado por el texto legal de las partidas, redactado durante su reinado y a instancias del propio rey. Al lado del rey estuvo su mujer, doña Violante, y los letrados de la corte, y en su contra tuvo a la mayor parte de los nobles y a importantes concejos de Galicia, León y Vizcaya. Así las cosas, Alfonso X cambia de opinión y accede a los deseos de Sancho. Pero esto era ir en contra de lo estipulado en el ordenamiento jurídico de las partidas. En las partidas se había establecido que Alfonso de la Cerda, que era nieto del rey, es decir, el primogénito de Fernando de la Cerda, era quien tenía que sucederle. El problema era que la opinión mayoritaria del reino estaba a favor de su segundo hijo, Sancho. La decisión del rey tuvo dos consecuencias. Esto terminaría por romper su matrimonio con doña Violante de Aragón, quien estaba a favor de su nieto. Pero las consecuencias no solo fueron domésticas, traspasaron las fronteras y se temió que Francia pudiera invadir la península ibérica. ¿Por qué? Pues porque la madre de Alfonso de la Cerda era francesa. Se trataba nada menos que de la hija de Luis IX de Francia, conocido como San Luis de Francia. Por lo tanto, los franceses defendían la sucesión en la persona del nieto de Alfonso X. Es decir, defendían la sucesión en la persona de Alfonso de la Cerda. El rey sabio se encontraba entre la espada y la pared. Si nombraba sucesor a su hijo Sancho, tendría la oposición de su familia y de Francia, y si nombraba a su nieto Alfonso de la Cerda, se opondría a la nobleza del reino. Como he dicho anteriormente, se decidió por su segundo hijo, por Sancho, y para limar asperezas con su nieto Alfonso de la Cerda, le entregó el reino de Jaén. Pero esta solución solo vino a empeorar la situación. No contentó ni a su nieto ni a Francia, ni siquiera a su hijo Sancho. Este se temía lo peor, y lo peor era que su padre cambiara las disposiciones sucesorias en favor de su nieto. ¿Qué hizo entonces Sancho? Pues se adelantó a esa posibilidad y se sublevó contra su padre, contando con el apoyo de la mayor parte del reino. La sublevación terminó con la sentencia de suspensión de Alfonso X en sus funciones. Alfonso X se encontraba en una situación límite. Solamente le apoyaban Murcia, Sevilla y Badajoz. Pero Alfonso reaccionó y lo hizo cambiando otra vez de opinión. Derogó el nombramiento como sucesor de su hijo Sancho y en consecuencia declaró herederos de su reino a sus nietos. Lo que es una incógnita es por qué dispuso que si sus nietos fallecían sin herederos, dejaría su reino a rey de Francia. Lo lógico hubiera sido que los derechos de sucesión
hubiesen pasado a la rama del principal linaje, es decir, a otro hijo de Alfonso X, a Juan, y no a la Casa de Francia. Poco a poco Alfonso X fue recuperando su posición frente a la sublevación de su hijo Sancho, y lo hizo con la ayuda de los benimerines del norte de África. Vale, pues en esas cuestiones andaba metido Sancho cuando dimitió de su cargo de almirante de la Orden de Santa María de España. En su lugar fue nombrado don Pedro Núñez. Esta persona había sido maestre de la Orden de Santiago y por ese motivo quiso que se le nombrara maestre y no almirante. El primer objetivo militar de la orden recién creada fue la toma de Algeciras. Recordemos que lo que pretendía Alfonso X era el control del norte de África, y en este sentido la conquista de Algeciras era muy importante porque le iba a permitir acceder al estrecho. Sin embargo, aquella operación militar no salió como se esperaba. Hubo escasez de alimentos y para colmo no llegaba el dinero que Alfonso X le encargó a Zag de la Maleja. Zag de la Maleja era almojarife mayor. Los almojarifes eran los encargados de recaudar los impuestos en la península ibérica musulmana. Alfonso ordenó matar a Zag, pero parece ser que fue su hijo Sancho quien desvió ese dinero en favor de la reina, cuando ésta huyó con sus nietos a Aragón. Para mayor desgracia, se produjo una epidemia de peste que mermó las fuerzas castellanas. No hace falta decir que toda esa situación fue aprovechada por los musulmanes. Cuando pasa un tiempo, Alfonso lo vuelve a intentar. Esta vez dirige su mirada a Granada. Vuelve a participar en las operaciones militares la Orden de Santa María de España, pero con una diferencia. Van a participar no en operaciones navales, sino terrestres. A dicha orden se les va a unir los miembros de la Orden de Santiago. Pese a todos estos cambios, el resultado va a ser el mismo que en Algeciras. Nueva derrota de los cristianos, esta vez en Moquilín. Y es que los musulmanes actuaron muy astutamente. Les tendieron una emboscada haciéndoles creer que se habían retirado. El resultado fue más de 2.800 castellanos fallecidos, entre ellos el propio maestre de la Orden de Santiago. El proyecto de Rey Sabio, al que él mismo denominó Fecho Allende Mar, es decir, la reconquista más allá del estrecho, acababa de fracasar estrepitosamente. Era el año 1280. El desastre fue tal que la mayor parte de los miembros de la Orden de Santiago murieron en esa batalla. Para que dicha orden no desapareciera, los miembros de la Orden de Santa María de España fueron absorbidos por los pocos que quedaron de la de Santiago, dando lugar a la desaparición de la Orden de Santa María de España. Este hecho explicaría que en el archivo de la Orden de Santiago se encontrara documentación perteneciente a la Orden de Santa María de España, y que no fuera hasta 400 años después que no se tuviera constancia de la existencia de esa orden naval, y que fuera de forma casual que un investigador descubriera esos papeles. He comentado que la Orden de Santa María de España desapareció. Hay que decir que relativamente, porque hoy en día, y esto es muy curioso, desde el año 2008 tiene presencia en la sociedad cartagenera. Y es que la orden ha renacido como una orden religiosa y participa en eventos de ese carácter. Otro dato muy curioso es que la Universidad Politécnica de Cartagena utiliza en su logotipo el diseño de lo que fue el sello del maestre, es decir, la estrella de 8 puntas en cuyo interior se representan 2 leones y 2 torres con el lema Fechos Allende Mar. ¿Y en qué terminó la cuestión de la sucesión de Alfonso X? Pues he comentado anteriormente que Alfonso X, con la ayuda de los benimerines del norte de África, consiguió parar la sublevación de su hijo. Pero todo ese esfuerzo va a quedar en nada, porque el 4 de abril de 1284
se produce la muerte de Alfonso X con 61 años. 26 días después, su hijo Sancho subió al trono con el nombre de Sancho IV. Pero la desaparición de Alfonso X no solucionó el problema, porque Sancho IV, el nuevo rey, seguía teniendo sus oponentes. Entre sus enemigos estaba el rey de Aragón, Alfonso III, que sucedió a Pedro III, que era, como comenté antes, el hermano de doña Violante. Este Alfonso III hizo proclamar a Alfonso de la Cerda como rey de Castilla en Jaca. También tuvo Sancho IV como enemigo a Juan, que era el propio hermano de Sancho. Esta persona, me refiero a Juan, va a ser quien provoque un episodio de la historia que tiene lugar en la ciudad de Tarifa. En esa ciudad gobernaba un tal Alonso Pérez de Guzmán, al que llamaban el Bueno. Don Juan intentó tomar la plaza ayudado por los mismos aliados de su padre, por los benimerines, pero se encontró con el tal Guzmán. Este hombre era un militar que había nacido en León, fundador, por cierto, de la Casa de Medina Sidonia. Parece ser que los partidarios de don Juan apresaron al hijo de Guzmán el Bueno y amenazaron con asesinarle si no rendían la plaza. Cuentan que fue el propio Guzmán quien lanzó un cuchillo desde el castillo donde se encontraba para que matasen a su hijo antes que someterse al chantaje de rendir la plaza. Sancho IV pudo continuar con su reinado hasta que falleció en 1295 y le sucedió su hijo Fernando, que reinó como Fernando IV. Pero esa será otra historia que ya os contaré en otro momento. Alfonso X murió de un cáncer maxilofacial. En relación a esta enfermedad que padeció Alfonso X, existe una leyenda que lo relaciona con el origen de la tapa española. Todos sabemos que la tapa es una pequeña porción de alimento que sirve de acompañamiento a una bebida. Bien, pues fue dicho rey quien empezó con la costumbre, porque debido a su enfermedad tomaba por prescripción médica 1 o 2 copas de vino diarias. Entonces, para evitar los efectos del alcohol, solía acompañar la bebida con unos bocados de cualquier comida. Otros piensan que el origen de la tapa se encuentra efectivamente en Alfonso X, pero difieren en la causa. Esta teoría dice que Alfonso X dio la orden de que en todos los mesones de Castilla se sirviera con la bebida una pequeña porción de comida, como cecina o queso, pero con el fin de evitar la embriaguez y por tanto las frecuentes peleas que se producían cuando salían de las tabernas. Y aquí dejamos la historia que os estoy contando de Alfonso X el Sabio. En su reinado sucedieron tantas cosas que he creído que era mejor dividirlo en 2 vídeos. En el siguiente os hablaré de los últimos años de Alfonso X. En esos años Alfonso será tachado de loco y cruel. Ya iréis viendo por qué. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a un efeméride con historia. Hasta el próximo día.